Hola Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas y muchísimas gracias. Hola Raúl, ¿cómo están? Un placer estar conectado con ustedes y poder conversar y estar participando de este contenido que, bueno, debo confesar, soy fanático, soy seguidor y ahora es como que me meto adentro de la película, así que es un placer para mí estar ahí. Bueno, el placer también es nuestro. También seguimos el podcast de Big Data Sports. Estamos suscritos a la newsletter y la verdad es que nos gusta mucho el contenido, esa fusión entre deporte, industria, tecnología. La verdad es que hay muchas temáticas que son convergentes con muchas de las que tocamos también en este podcast y de eso vamos a hablar en esta conversación. Pero si me permites, Marcelo, vamos a empezar hablando un poco de ti, porque ya lo hemos comentado, tú eres periodista, más de 30 años de profesión en diversos medios en Argentina. De hecho, aún colaboras con un medio tan importante, por ejemplo, como es el diario La Nación, seguramente el periódico más importante de Argentina, hablando de estos temas, que eso me parece muy interesante, cómo colocas temas de este ámbito de la industria del deporte en un diario de tirada importante como La Nación. Bueno, pero me gustaría que te presentaras un poco con tus propias palabras y sobre todo que nos explicaras por qué hace 3 4 años decidiste dar el salto al otro lado, que es algo que yo también he explicado en este podcast, ¿no? Que, bueno, dejaste un poco de lado lo que es el periodismo convencional, puro y duro, y ahora pues estás viviendo el periodismo y la comunicación desde otro punto de vista, ¿no? Sí, creo Raúl que un poco lo has contado en esta presentación, en esta introducción. Lo que voy a hacer de algún modo es dar fe de eso y certificarlo con mi propia historia. En realidad, bueno, yo tengo ya varias décadas de hacer periodismo, me gusta decirlo, periodismo especializado en deportes. Me ha tocado a partir de ciclos radiofónicos en los que estuve muchos años, estar en contacto con otros de actividades. He estado durante casi 20 años en uno de los programas más exitosos que tuvo la FM aquí en la Argentina, en una radio llamada Rock and Pop, el programa de lo que aquí se llama de segunda mañana, desde las 9 hasta la 1 del mediodía. Eh, Todavía un ciclo, si podemos llamarlo, de la era analógica de los medios, ¿no? No habían explotado todavía las redes sociales y bueno, captar la atención del público iba directamente a los medios tradicionales y durante mucho tiempo, bueno, suerte de estar en un ciclo muy exitoso, haciendo más que deportes. Pero bueno, eso es parte de mi historia. Siempre desde muy joven trabajé en periodismo deportivo. Cuando digo muy joven, digo desde los 18 años, 19 años ya este era mi trabajo, por suerte, y he, bueno, cubierto una gran cantidad de deportes. Muchos años haciendo tenis, de Ujú. hecho, he transmitido varios eventos en una señal de Argentina que se llama Teis Sports. Eh, Me ha tocado ir a Sevilla a una final de la Copa Davis y perder contra España como tantas otras veces. Y bueno, y también, bueno, coberturas de mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos. Esa ha sido mi historia profesional. ¿Y por qué el salto? ¿Por qué el cambio? Bueno, creo que tiene que ver con la condición humana. Llega un momento en el que uno se aburre de uno mismo, empieza a buscar cosas nuevas, desafíos nuevos. Yo siempre tuve en claro que el deporte es una pasión. Fue desde el lado del periodismo también un trabajo, y no sentía que un cambio en cuanto a mi orientación vocacional debía significar dejar el deporte. Entonces decidí abordarlo desde otro lado. Yo la verdad que siempre como periodista tuve, más allá de cubrir los eventos y hacer las entrevistas que se hacen normalmente, siempre me gustó ver qué pasaba del otro lado, ¿no? Cómo se hacían las cosas. Algunas cosas de marketing, otras cosas que tienen que ver con la tecnología. Recuerdo haber estado en el Mundial de Francia 98 y ver
cómo la televisión japonesa ponía ahí a modo de prueba la primera transmisión en HD. La verdad que la high definition no es una tecnología ahora que percibamos como, ni siquiera como tecnología, es algo que ya para la mayoría de los seres humanos ya vino con su nacimiento. Entonces, bueno, siempre tuve esa mirada y dije, bueno, voy a empezar a abordarlo. Entonces decidí inclinarme hacia todo lo que fuera innovación, tecnología en deporte, pero ya con el 100% de mi energía, de mi cabeza y de mis gustos también. Y eso, bueno, derivó en distintos proyectos que ahora estoy llevando adelante. Uh-huh. Big Data Sports es un podcast, sí. Es una newsletter, es un blog, pero es algo más, ¿no? Explícanos el proyecto, que es el proyecto de tu vida ahora mismo, Marcelo. Exactamente. Bueno, voy a echar mano. Por suerte en esta época hay palabras que sintetizan muy bien las cosas, aunque algunas están como innovación, como disrupción, ese tipo de palabras que ya de tanto uso están gastadas. Pero hay una palabra que me sirve mucho, que es ecosistema. Entonces lo que buscamos es armar un ecosistema con una estructura que sinceramente no es muy grande, pero sí bastante flexible. Y bueno, ¿qué hacemos? Distintas cosas. Generamos contenidos. Lo primero que hizo Big Data Sports fue un podcast en el año 2017. El 1917 sería ya mucho tiempo, pero bueno, se me mezcló la cifra con un trabajo que estoy haciendo ahora y que habla justamente de cómo era la tecnología en el deporte en 1917. Pero en 2017 empezamos con el podcast. Estamos justo esta semana iniciando la quinta temporada, ya está disponible el primer episodio de esta quinta temporada. Armamos un sitio donde publicamos nuestras notas, nuestras investigaciones, y semanalmente generamos un newsletter que sale cada jueves, donde realiza toda nuestra producción. Cuando hay podcast, aparece el podcast ahí, aparece la primera versión de una investigación semanal o un reporte semanal que siempre hacemos, algunas cosas del sitio que también incorporamos ahí, cosas que nos gustan que hacen los demás y también las registramos y la publicamos en el newsletter. Por ejemplo, otra cosa que estamos desarrollando ahora es una alianza que hemos hecho aquí en Buenos Aires con la Universidad de Palermo, donde generamos lo que se llaman programas ejecutivos vinculados con los datos en el deporte o con algún tipo de innovación en el deporte. Mismo ahora en abril está comenzando un programa dedicado a los diferentes modelos de negocio en la Fórmula 1. Hay un especialista argentino, un periodista que se llama Pablo Vignone, que va a llevar adelante ese programa contando toda la historia de la Fórmula 1 y cómo fueron cambiando los modelos de negocio y cómo eso puede impactar en las compañías también, los distintos tipos de organizaciones que tuvo la Fórmula 1. Y también ahora estamos haciendo algunos trabajos que tienen que ver más que nada con el área de consultoría o para terceros que necesitan tener conocimiento sobre algún tipo de tema y bueno, nos convocan a nosotros para que lo hagamos. Interesante, interesante. En Estados Unidos es obvio, nos llevan años de ventaja también en esto, es obvio que hay interés sobre lo que pasa en la industria, lo que hay detrás del deporte, ¿no? En Europa detectamos un interés creciente. Bueno, en España, por ejemplo, ya hace años Marmenchen fundó Palco 23, ahora ha fundado Tu Playbook. Hay un interés creciente, ¿no? Cada vez nos interesa más por qué se paga esta cifra por los derechos de televisión, nos interesa más qué va a aportar la tecnología al mundo del deporte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En Sudamérica también lo notáis, Marcelo? ¿Pasa lo mismo? Sí, también pasa lo mismo. La diferencia es que tal vez pasa a otra velocidad con respecto a Estados Unidos y a Europa. A veces esa velocidad tiene que ver con limitaciones económicas, pero otras veces tiene que ver con una falta de comprensión total de lo que significa los nuevos procesos en el deporte. Sencillamente,
algunos casos en Sudamérica, por lo que yo conozco, algunas cosas no se hacen no porque no haya dinero, sino porque todavía no se comprende muy bien cuál puede ser la de invertir en innovación. Para dar un caso, en el año 2016 había equipos de primera división del fútbol argentino que todavía no usaban GPS en la preparación física, y ya cualquier corredor aficionado, cualquier runner aficionado tenía su smartwatch y registrando sus tiempos, cuántas calorías había consumido, y bueno, y no es que no hubiera recursos, sino que todavía no había una comprensión exacta de por qué podía ser útil para un preparador físico trabajar con GPS. Y en otros casos sí, hay temas de innovación y de incorporación en algunos casos de tecnología o de puntos para captura de datos que no se hacen porque todavía no están al alcance económicamente, pero sí hay algo que he aprendido haciendo cada vez más accesible y más barata, y algunas cuestiones que están fuera de nuestro alcance ahora sí las podemos tener dentro de 2 o 3 años, y ahí es donde entra el tema de la combinación de la falta de recursos con el tema de la edad. Y creo que yo me incluyo en esta descripción, que insisto, es mía y a lo mejor no todos están de acuerdo. Todavía en un proceso de aprendizaje de un montón de cosas, las estamos descubriendo, las estamos conociendo, y parte de mi trabajo en este momento es tratar de descubrir dónde está la novedad y poder contarla, y especialmente cuál es la utilidad de esa novedad, ¿no? Uh-huh. Claro, el territorio que tocamos, digamos, que exploramos, es muy amplio, pero a ti te gusta mucho hablar de datos, ¿no? Y de trabajar con Big Data, ¿no? ¿Hasta qué punto el Big Data, el procesamiento inteligente de esos datos, va a modificar o va a cambiar la industria del deporte? ¿O va a mejorar, como quieras llamarlo? Yo creo que lo va a cambiar, lo va a modificar totalmente, y en todos los aspectos. Primero en lo que tiene que ver con alto rendimiento, con performance, con sacar conocimiento de datos que antes no estaban al alcance de los especialistas, de los más avanzados expertos que tuviera, por ejemplo, el fútbol. Entrenadores, preparadores físicos, los mismos analistas. La tecnología ha permitido conocer cosas, o mejor dicho, tener información de cosas que antes no eran posibles de capturar, y ahora el desafío genera insights o conocimiento a partir de esa información. Eso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el deportiva en sí, sobre todo de alto rendimiento. Pero después, si uno pone el ojo, por ejemplo, en el marketing, cualquier acción de patentes compañías ahora, antes tenían que ver con la visibilidad, tenía que ver con que la marca se viera, ¿no? Que se viera el logo. Bueno, eso ha cambiado. Ahora las compañías, cuando invierten, quieren saber qué le van a devolver en función de datos, perfil de los consumidores, cuánto tiempo estuvieron conectados. Mismo a nosotros nos pasa, ¿no? Hacemos un podcast y después vamos a las métricas a ver, ¿no? Tratamos de sacar alguna conclusión. Bueno, si funcionó de esta manera, ¿por qué fue? Porque hablamos de esto, por el invitado, por el momento en el que estaban escuchando. Lo que tenemos que comprender que los datos tampoco reemplazan los procesos humanos, ni son los que contestan a todas las preguntas, ¿no? Muchas veces hay cuestiones que los datos no responden, porque en definitiva lo haga la inteligencia artificial y haya tanto machine learning y todo lo que se dice ahora. Lo que se está capturando y lo que se está analizando son comportamientos humanos, y no hay que esperar que los datos nos den la respuesta a todo, ni tampoco hay que suponer que los datos están para reemplazar los procesos humanos. Ese es un temor muy grande que hay, o es un
un ataque, entre comillas, al uso de la tecnología y de los datos, porque se suponen que están ahí para limitar la creatividad, limitar la inspiración, y al contrario, entiendo yo, están ahí para potenciar todo eso, ¿no? Uh-huh. En el episodio que publicasteis en febrero, que era una especie de pretemporada de la quinta temporada que habéis estrenado esta semana, Marcelo, hablabais de las tendencias de la industria del deporte en el año 2021, vinculado pues a la innovación, a la tecnología, al Big Data, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, que es un capítulo muy interesante, bueno, vamos a dejar evidentemente en las notas del capítulo el link al podcast y también a la newsletter, por supuesto, y recomendamos a todo el mundo que escuche el podcast y que se suscriba a la newsletter. Y hablabais de este último año, ¿no?, que hemos vivido en todo el planeta, esta pandemia global, y de cómo esta pandemia seguramente ha acelerado algunos procesos que se hubieran dado de aquí a unos años, pero a nivel de actualización tecnológica, digital, ha acelerado muchos procesos, ¿no?, en el ámbito del deporte. Sí, totalmente. Ha acelerado muchísimos procesos, entre ellos yo diría que uno de los principales es tal vez uno de los más invisibles, que era lo que comentábamos recién, el tema de datos, ¿no? Bueno, la gente ha dejado de ir a los estadios. Todo ha pasado casi íntegramente a la fase digital. Entonces, bueno, quiero conocer la huella de ese fanático, por ejemplo. Cuando estuvo conectado, en qué momentos, con qué tipos de contenidos. Ese ha sido uno de los cambios. Después la interacción de lo que mezcla lo físico con lo digital. Ha sido, un año, y me consta por haber preguntado y averiguado, ha sido un año fabuloso para todas, por ejemplo, las aplicaciones dedicadas a hacer ejercicios en casa, a hacer yoga en casa. Fue una explosión. Ninguno va a salir a decir nos ha ido fantásticamente, porque no, me parece bien, no es prudente ni es procedente en un año de pandemia que nos costó en todo sentido, especialmente en vidas humanas. Salir a decir, miren, nosotros hemos hecho un gran negocio este año, es difícil, pero bueno, sabemos que eso ha pasado. Entonces ya se empezaron a acelerar o software o aplicaciones que tienen que ver con esa cuestión de mezclar lo digital con lo físico, y uno ahora se puede armar un gimnasio por 1.200 euros, se puede armar en su casa con un entrenador o una entrenadora virtual, y después compartir el ejemplo más claro es Peloton en Estados Unidos, o aquí en España, por ejemplo, Volava, que es una empresa que lo único que ha hecho ha sido replicar el modelo de Peloton. Claro, exactamente. Eso ha funcionado mucho, y bueno, y después me parece que ha sido también un acelerador de procesos en cuanto a, no a que se haya descubierto alguna solución tecnológica en sí, o se haya inventado algo en especial en este año, sino una aceleración en cuanto a cómo el usuario, el fanático, comenzaba a aceptar el uso de la tecnología, en este caso como manera de salvar una distancia, pero también como forma de adoptar un comportamiento nuevo. Ahora, por ejemplo, los clubes de fútbol tenemos en claro que todos queremos volver a los estadios lo antes que se pueda, cuando el haya pasado, cuando estemos vacunados y el mundo vuelva a ser ese mundo inseguro que era antes, pero que ahora lo vemos como seguro. Ese es el ideal, pero hay comportamientos nuevos que yo creo que van a quedar. La opción de tener una retransmisión diferente de un partido de fútbol en casa, con datos agregados, con la posibilidad de interactuar con la transmisión, yo no creo que no va a ser algo que se vuelva para atrás porque la gente va a ir nuevamente a los estadios. El que vaya al estadio también reclamará una experiencia cada vez más superior, pero el que decide no ir al estadio va a querer la aceleración o seguir interactuando con las nuevas herramientas que aparecieron ahora, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y además ahora, a corto plazo, corto medio plazo, va a venir una nueva generación de estadios inteligentes. Bueno, el Real Madrid ya lo está construyendo, el Barça lo tiene proyectado, y esto creo que va a ser una tendencia en toda Europa, como lo ha sido en Estados Unidos, donde ya nos llevan años de ventaja, insisto, y ya tienen estadios, bueno, smart stadiums, ¿no? Absolutamente inteligentes, y donde la tecnología pues flota por el ambiente, ¿no? Y te permite interactuar muchísimo más en muchos aspectos de lo que es el match day, ¿no? La experiencia del fanático, como decís vosotros en Argentina, del fan, ¿no? Yendo al estadio, ¿no? Esto también es una tendencia, no digo de 2021, porque esto requiere más tiempo y dinero para la construcción de estadios, pero esto es un paso obligatorio para todas aquellas entidades deportivas que quieran crecer, porque va a ser también una inyección de dinero extra, ¿no? Que ahora no tienen. Totalmente, sí. Cuando empezó todo ese proceso de reforma y de modernización de estadios en Estados Unidos, o incluso ya algunos estadios de Europa, como en Alemania, por ejemplo, digamos, la postura era que el espectador cuando va al estadio busca tener la comodidad que tiene en su casa, y cuando está en su casa, cuando mira el partido desde el sofá, quiere la mejor experiencia posible parecida a, a los estadios, ¿no? Entonces, por un lado vienen las soluciones que tienen que ver con la realidad virtual o con la realidad aumentada que puede darse puertas adentro o en el propio estadio, y esos son los cambios que vienen, ¿no? Porque si al mismo tiempo estamos entrando o ya estamos inmersos en una época donde nuestra muy repartida por diferentes estímulos, bueno, eso también pasa cuando vamos al estadio, ¿no? Cuando vamos al estadio, quienes arman el espectáculo también procuran no perdernos en el momento en el que estamos en vivo en la cancha, ¿no? Entonces, todos bajamos las vistas hacia el móvil, vemos si recibimos algún mensaje o una notificación. Entonces, ahí también está la tarea de un club, de no perderme a mí cuando ya estoy en el estadio, y que hablar cuando no estoy en el estadio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos atravesando una época de transformación que recién comienza. A mí me parece fascinante, ¿no? Porque yo creo, en una visión muy optimista, yo creo que todos los tipos de gustos y pensamientos van a poder ser satisfechos. Sí, sí. Si yo quiero ir a un estadio y estar absolutamente desconectado de cualquier tecnología, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Y si yo quiero ser un fanático a la vieja usanza, que cuando estoy en mi casa, lo único que quiero es ver el partido y nadie me hable, también lo puedo hacer. Ahora, si a todo eso le quiero agregar más cosas, también es posible hacerlo. Entonces creo que se vienen años muy estimulantes en ese sentido. No, yo comparto esta fascinación por la tecnología mezclada con el deporte, y creo que también es una fascinación que seguramente nos ha generado nuestra profesión periodística, porque al final el periodista es curioso por naturaleza. No existe un periodista sin ser curioso, o no sería un buen periodista bajo mi punto de vista, y por lo tanto nos genera esa fascinación porque es nuevo y porque nos sentimos en medio de algo que está ocurriendo delante nuestro y que va a cambiar, está cambiando nuestra sociedad, ¿no? Quería aprovechar, Marcelo, tú que estás pendiente de la última hora también del universo Sports Business, para comentar contigo algunas de las últimas importantes noticias de este sector. Por ejemplo, por empezar por alguna, los NFT, los top shots de la NBA, que ya están generando millones y millones de dólares. Esta locura que se está, digamos, copiando del mundo del coleccionismo y del arte, los non-fungible tokens. Bueno, ¿qué te parece? Esto sí que es nuevo. Esto acaba de empezar. Por lo menos para el gran público, ¿no? Está empezando a ser mainstream. Esto va a ser, no sé, ¿cómo crees que va a afectar a la industria del deporte? ¿Qué va a aportar? Bueno, por empezar, puede ser claramente una nueva fuente de ingresos para la industria del deporte.
por otro lado puede ser una burbuja, pero también cualquier, digamos, disrupción tecnológica que aparece y que puede despertar un nuevo ciclo económico, invariablemente va hacia una burbuja, pero no sé, a comienzos de los 2000 tuvimos la burbuja de las .com y eso no significó que las .com hayan dejado de existir. Lo que hizo fue actarse un nuevo mercado, una nueva economía y empezar a funcionar de un modo, digamos, más sustentable sin entrar en muchos detalles. Pero, por otro lado, me parece que hay varios temas. Ya desde hace un par de años en el deporte se empezó a hablar de una tecnología llamada blockchain y qué podía generar eso. No estaba muy claro cuál podía ser su uso y cuál podía ser su ventaja, más que, bueno, cambiar los procesos, por ejemplo, de firmas de contratos o de otro tipo de utilidades que tiene esa tecnología. Bueno, con los NFT, el blockchain ha encontrado su sentido claro en la industria del deporte. Porque lo que pasa es, uno se puede preguntar, bueno, la NBA está vendiendo, ¿qué está vendiendo con los NFT y de edición limitada? Bueno, en principio está vendiendo lo que siempre vendió, emociones y recuerdos. Eso es intrínseco a la pasión por el deporte. Todos queremos atesorar momentos especiales, recuerdos, los hacíamos con las fotografías de diarios y revistas, lo hicimos con los cromos o con las figuritas, como decimos acá, y ahora descubrimos que eso se puede hacer también de modo digital. Y eso es totalmente contraintuitivo, porque estábamos con la idea que todo aquello que es digital se puede copiar, se puede replicar. Yo puedo generar un archivo digital y mandárselo a quien quiera. Lo puedo piratear, la gran mala palabra que tiene el deporte también, ¿no? Y ahora no, resulta que con esta tecnología, una pieza digital, un video que uno podría encontrar en YouTube, ahora se vuelve una pieza única y tiene valor. Y tiene valor porque es original, es limitada, está certificada y solamente la pueden tener unos pocos. Y esa escasez que genera la administración de los recuerdos le dan un valor intrínseco a esa pieza. Bueno, eso es lo que le pasó a la gente que agotó todo el stock de lo que había puesto la NBA en su marketplace con estos Top Shot. Y bueno, y ahora tengo entendido, Barcelona está en un camino similar, ¿no? Bueno, Barcelona yo me preguntaba el otro. Sí, Barcelona tiene un acuerdo con socios.com, que es una empresa de tokens. De hecho, se emitió una edición limitada también de tokens que se agotaron enseguida. Lo que pasa que ahí yo de momento le veo un tono un poco especulativo. Es decir, creo que con los top shots de la NBA también hay un fondo especulativo, que eso es lo que tendrá que vencer los NFTs, esta tecnología para realmente aportar algo, ¿no? Más allá de la especulación del que compra, ¿no? Con un afán de que se revalorice y luego venderlo, ¿no? Bueno, ahí tengo yo mi duda. Pero luego también está la parte de la aplicación de intervención en el club. Es decir, en teoría, los propietarios de los tokens del Barça, en teoría, luego eso vamos a ver cómo se lleva a la práctica, podrían decidir cosas secundarias o terciarias de la vida cotidiana del club, ¿no? Pues no sé, no te voy a decir de qué diseño va a ser la camiseta del año siguiente, porque eso es algo comercialmente muy estratégico y que mueve muchos millones de euros. Pero no sé, igual pueden decidir, no sé, cómo va a ser el póster de un partido. No sé, me lo invento, por decisiones no trascendentales, ¿no? Y entonces te sientes un poco más parte de ese club, ¿no? Ahí sí que le veo quizá un futuro, quizá no en un club como el Barcelona, pero sí en clubes más pequeños, ¿por qué no? Participar en todo lo que se llama decisiones blandas, ¿no? Exacto. Aquellas cosas que no van a cambiar de raíz, de fondo, cuál es la estrategia comercial de marketing o incluso institucional
de un club. Sí, conozco el caso de socios, está con el Barcelona y Sí, otros con clubes muchos aquí en clubes. Argentina, Sí. con el club Independiente también, y la oferta inicial de esos tokens también se han agotado. Yo creo que estamos hablando, en el fondo estamos hablando de criptomonedas, entonces hay como una euforia por las criptomonedas. Estos tokens están basados sobre una criptomoneda que es el Chilis, entonces hay como también se abre la pregunta, bueno, ¿quienes compran están por las acciones del club o están porque adquieren criptomoneda con esto? Pero bueno, es parte antes, probablemente pueda llevar esto a una burbuja. Probablemente se descubra que esta euforia no tiene tanto que ver con el deporte en sí, sino con otra cosa. Y después, como tantas otras cuestiones, será en definitiva los fanáticos los que terminan adoptando, ¿no?, una modalidad, a veces se piensan las cosas con un sentido y lo terminan teniendo para otro, pero no cabe duda que es una de las noticias del momento y que está llevando mucha atención. Pero sí, si algo nos enseña todo lo que tiene que ver la innovación y la tecnología o aún el uso de los datos, es que no podemos predecir todo, no podemos saber exactamente cómo va a funcionar todo. Contar, está sucediendo esto está pasando ahora, pero no podemos decir que pasará en 5 años. Sí. Otra de las noticias del momento, de estos últimos días, el supercontrato, contrato récord de la NFL para los próximos 11 años. Bueno, hay algunos contratos que empiezan antes porque allí lo tienen todo muy troceado. Pero bueno, que la NFL se ha asegurado 100.000 millones de dólares, que se dice rápido, para las próximas 11 temporadas. Las 11 temporadas que estará vigente este contrato con 5 broadcasters diferentes, entre los que destaca Amazon. Que si había alguna duda de si se iba a meter o no en el panorama de los derechos televisivos, pues ya no hay ninguna duda y se ha metido de lleno, dará los partidos de los jueves en exclusiva de la NFL. Bueno, se ha revalorizado muchísimo, un 100%, los derechos de la NFL. Bueno, claro, es que la NFL, el otro día lo comentábamos también, de los 50 programas más vistos en Estados Unidos en 2020, 32 son partidos de la NFL. Claro, es que es una pasada. Sí. Yo creo, sobre eso también hemos publicado en Big Data Sports. Yo creo que ahí pasan varias cosas. Primero, la televisión tradicional, o especialmente, o incluso la televisión que conocemos como de aire, la televisión gratuita, hoy decir televisión y decir NFL en Estados Unidos es lo mismo, ¿no? 32 de los 50 programas más vistos, 71 de los 100 programas más vistos en 2020, incluso en un año donde hubo debates presidenciales. Entonces se supone que eso siempre generaba interés por otras cuestiones más allá de lo que representa la NFL dentro de Estados Unidos. Pero además de la cifra que es monstruosa y del aumento del 100% de los ingresos por derechos televisivos, yo creo que el tema de Amazon clave. Amazon ya estaba participando de la NFL, pero lo que hacía era transmitir en su plataforma la transmisión de Fox. Ahora Amazon va a ser productor de su propia transmisión. Incluso hasta leía que va a tener que compartirla con algunas televisoras locales en algunas regiones. Pero a mi modo de ver, el gran dato es que detrás de la compra de derechos está con ESPN, está la NBC, Disney con la cadena ABC también, que es la televisión de aire, está Fox también, que Fox todavía sigue en pie en Estados Unidos después de la fusión con Disney. Pero lo interesante es que la NFL pide, vayan a las plataformas de streaming también, los derechos que me compran no son solamente para la televisión. Nuestro consumidor está pidiendo que vayan también a las plataformas de streaming. Entonces, la gran novedad es que le piden a la televisión que deje de hacer solamente televisión. Tradicional,
que sabemos que funciona, sabemos que reúne a la mayor audiencia televisiva de los Estados Unidos. Pero les está diciendo al mismo tiempo, vayan con las plataformas y con sus propias OTT que le permiten a los fanáticos consumir la NFL de diferente manera. Entonces me parece que, a pesar de los números que son abrumadores, me parece que la gran novedad también está en ese pedido que le hace la NFL a los compradores de derechos. Sí, porque eso vamos al eje de esta entrevista. Les va a dar datos. También les va a dar datos. Claro. Y ahí está, al final es la clave de este momento que estamos viviendo. Y acabo, Marcelo, con una reflexión sobre tenis, porque una de las últimas entradas en el blog de Big Data Sports es sobre tenis y la verdad es que como fuiste periodista especializado en tenis concretamente durante muchos años, creo que es interesante porque el tenis está ante un momento muy importante de su historia, ante la inminente retirada en 3, 4, 5 años del Big Three, de Federer, Djokovic, Nadal, y, bueno, replanteándose muchas cosas, ¿no? Lo hemos visto con la Copa Davis, que ya ha sido replanteada, replanteando su modelo, ¿no? Y si los partidos tienen que ser tan largos, bueno, replanteándose ante las nuevas audiencias, porque bueno, si no, lo va a tener complicado para seguir siendo un deporte puntero, ¿no? Y entonces tu artículo es, el tenis, se titula así, el tenis organiza su caos para dejar de ser el deporte peor vendido del mundo. Bueno, a ver, explícate y dinos hacia dónde crees que debería ir el tenis para seguir siendo un deporte puntero. Sí, lo de peor vendido del mundo suena fuerte, vamos a reconocerlo, pero tiene que ver con datos que la propia ATP ha dado a conocer en un reporte que publicó el año pasado, demostrando cómo el tenis en su conjunto participaba en la torta de venta de derechos del deporte, sobre cifras estimadas en aproximadamente $50 que digamos, engloban todo lo que tiene que ver la venta de derechos deportivos. Según datos de la ATP, el tenis en su conjunto recibe apenas el 1.3% de esos ingresos. Entonces, la lectura que comenzaron a hacer, que me parece tiene que ver con la llegada al sillón de la presidencia del ATP de Andrea Gaudenzi, que es que tiene másters en administración de negocios, que viene de trabajar con startups vinculadas al mundo del entretenimiento, es empezar a ver que el tenis particularmente forma parte del mundo del entretenimiento, eso ya se sabe, y que siempre ha tenido como estrategista en el centro de la escena y no poner al fanático en el centro de la escena. O sea, el tenis se pasó muchos años, y esto hablando con directores y con dueños de torneos de tenis, se pasó muchos años preguntándole a Federer, a Nadal, a Djokovic, qué les parecía tal o cual cambio, y por lo general los deportistas son muy conservadores para cualquier modificación que haya en el deporte. Por lo general no les gusta, porque es natural eso también, ¿no? Siempre han hecho las cosas de una manera, han tenido éxito haciéndolas de una manera, pero hay muchos cambios que no tienen que ver, que aunque impacten en el tenista, tienen más que ver con el fanático que con el futbolista, con el tenista o el atleta en los Juegos Olímpicos. Entonces, han cambiado su visión, han descubierto también que la venta de derechos por separado implica que todos terminan haciendo peor, porque todos hablan con los mismos, pero van por separado y los acuerdos que consiguen son desventajosos. El tenis históricamente ha sido un deporte complicado para las televisoras, hasta algunos torneos no se juegan de noche, buena parte de los torneos, incluso de los Grand Slam, ¿no? Se suspenden por lluvia, todo lo que sabemos por el tenis. Entonces, pasa a ser muchas veces un problema para la programación para los programadores televisivos. Entonces han decidido cambiar la estrategia, poner al fanático en el centro de la escena, buscar a que permita ir hacia lo que puede ser la negociación conjunta de derechos,
Y por el otro lado, bueno, dinamizar el juego todo lo que por las características propias que tiene el tenis como deporte. Me da la impresión que era un deporte que estaba como dormido en los últimos, descansando exclusivamente en la épica de los grandes jugadores, de Nadal, de Federer, de Djokovic, de Andy Murray cuando estaba activo, bueno, tengo que poner a los argentinos, Juan Martín del Potro, del propio David Ferrer, que les ha dado batalla a todos, y estaba descansando solamente en la épica deportiva, y ahora empiezan a tomar en consideración más cuestiones vinculadas a cómo los fanáticos consumen el tenis. Otro dato que han descubierto o que tienen es que apenas el 55% de los que consumen contenidos deportivos vinculados al tenis lo hacen en vivo. El otro 45% claro, lo hace on demand, lo cual tiene lógica. Fíjate que te voy a decir una anécdota que he vivido este último fin de semana. No sé cómo, el domingo por la mañana puse Movistar Plus, la principal plataforma televisiva aquí en España, y estaban haciendo tenis, y estaban repitiendo la final de Acapulco entre Zverev y Tsitsipas. Y la estaban repitiendo cortando las pausas entre punto y punto. Es decir, pensé, ostras, esto es la primera vez que lo veo. Me están repitiendo la final de Acapulco, pero va a durar la mitad de lo que duró en realidad, porque me están cortando, acababa un punto y ya tenía a Zverev sirviendo. Es decir, y pensé, ojo que esto puede ser una tendencia para el tenis en el futuro. Sí, es una... yo creo que es una movida inteligente. Me parece que es una manera muy acertada de poner la repetición de un partido. El tenis es un deporte absolutamente global, despierta interés en todo el planeta. Es el cuarto deporte del mundo en cuanto a cantidad de seguidores. Y ver partidos ya jugados, repeticiones a lo mejor de horas anterior del tenis tiene todo el sentido, porque hay partidos que se pueden estar jugando en Asia y en Estados Unidos están durmiendo, o al revés, en Estados Unidos están jugando y en Asia duerme. Entonces, las nuevas generaciones también están demostrando que el valor del deporte en vivo en estos momentos es relativo. Es relativo. Yo pertenezco a una generación donde ver el deporte en vivo es lo que le da sentido a todo. Yo voy a descubrir si me divertí o no una vez que terminen los 90 minutos del partido. Me voy a enterar como espectador, según la cultura de la que provengo, si el partido fue bueno, fue malo, si la pasé bien o la pasé mal. Las nuevas generaciones no esperan tanto. Si no miran 90 minutos de un partido, no es porque no les interese, sino porque hay otras cosas para hacer en el momento, hay otras cosas que los pueden divertir. Y le darán atención al fútbol, bueno, cuando pase algo interesante. Y a lo mejor eso interesante lo descubren en un highlight, no en el partido en vivo. Entonces, pero ¿qué es lo bueno de este momento? Que el que quiera ver el partido en vivo los 90 minutos sin que nadie lo moleste, como decíamos antes, lo puede hacer. Pero hay que empezar a tomar en cuenta la manera en que lo reciben y lo quieren las nuevas generaciones. Bueno, Marcelo, pues otro día, con más calma también, hablamos de eSports, de las nuevas audiencias. Sé que estáis muy pendientes también en Big Data Sports de todo el fenómeno Twitch, de los casters, que también son cuestiones que nos interesan mucho. Podríamos hablar otro día también de la Superliga Europea, más concretamente de cómo está el negocio, la industria del deporte en Sudamérica, ¿no? De cómo va evolucionando a otra velocidad, pero cómo va evolucionando. Bueno, nos han quedado muchos temas, pero lo dejaremos así, en alto, con hype, y en otra ocasión volvemos a conectar a Inside Sports Business con Big Data Sports. Es así, Raúl. Cada día hay cosas nuevas, hay más nuevos movimientos que se arman y, bueno, nos hacen trabajar más. Y nos obligan a estar muy atentos a diferentes cosas. Así que cuando quieran volvemos a conversar, y para mí ha sido un placer estar aquí en Inside y bueno, a disposición cuando lo deseen. Pues seguimos en contacto. Gracias, Marcelo. Un saludo. Gracias, saludos para todos. Inside, un podcast de Sports and Life.